que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Buenos días. Hola, ¿cómo están? 8 de la mañana con 2 minutos. Buenos días, Rafael Gumucio. ¿Cómo está usted? Seguimos haciendo la posta informativa acá desde Página Cero. Me he pasado desde cero. Estamos con Patricio Fernández con cero. de vuelta en labores de reporteo en La Habana. Pato nos va a estar informando sobre todo lo que ha rodeado la previa de la visita del secretario de Estado estadounidense John Kerry a la capital cubana en el acto que va a sellar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, con lo que probablemente será el izamiento de la bandera de las estrellas y las franjas en la embajada estadounidense frente al malecón de La Habana, donde está esa serie como de mástiles donde han flameado tradicionalmente muchas banderas cubanas, cuyo objetivo era tapar el frontis de este edificio donde se instalaba la oficina de intereses estadounidenses. Bueno, frente a esos mástiles ya debe estar Patricio Fernández reservando un lugar de privilegio para ver todo lo que pase con la visita de John Kerry. Y hoy día además es el cumpleaños de Fidel Castro. Qué lindo. Evo Morales fue a celebrar el cumpleaños de Fidel Castro. Vamos con las noticias. Santiago, la mínima será de 6,6 grados y la máxima será de 15 grados. ¿Qué nos dice el Santoral, Rafael? No hay lluvia. No hay lluvia, pero hay bancos de niebla. No sé si siguen en este momento en la capital, pero sí hace unos minutos había bastantes bancos de niebla diseminados en Santiago que impedían la visibilidad al conducir, así que ojo con esa situación. ¿Qué tenemos de Santoral? San Víctor. Felicidades a mi amigo Víctor Carrasco y Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez, hay tantos Víctor por ahí. Víctor Fleming, Víctor Jara. Así que felicidades a todos los Víctor. Y vamos con la noticia. Esta mañana falleció el general en retiro del ejército Hernán Ramírez Ruranch, recientemente condenado a 20 años de presidio por el homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos. En esta madrugada, Ramírez, de 76 años, se disparó a sí mismo con su revólver calibre 32 en la escalera del edificio donde vivía. No murió inmediatamente, fue trasladado al hospital militar, donde definitivamente falleció. Y la Corte Suprema confirmó la libertad de uno de los ex policías condenados a presidio perpetuo, esto en el caso de Gollados. En un fallo de mayoría, la tercera sala del máximo tribunal refrendó el beneficio de libertad condicional para Alejandro Sáez Mardones, quien participó como ejecutor de los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino en el año 1985. La presidenta Michelle Bachelet reconoció en su gira por El Salvador una complejidad en la tramitación de la reforma educacional y acusó la existencia de bloqueos. Además, la mandataria reafirmó la gradualidad en el proceso de gratuidad de la educación superior y abordó la suspicacia que despiertan las reformas en un clima de desconfianza. Y las indicaciones al proyecto de carrera docente disminuyen las evaluaciones a los profesores. El Ministerio de Educación ingresó ayer a una serie de cambios a la iniciativa, entre los que incluye eliminar la prueba para ingresar a la carrera profesional, aunque los planteles van a elevar las exigencias. Además, se acortan los plazos para subir de tramo en la profesión con un aumento de sueldo. El PS y el PPD se sumaron a la tesis del realismo y fijaron un trabajo en conjunto. Las bancadas analizaron el escenario oficialista el martes en la noche y aclararon que los parlamentarios no pueden atrincherarse en la no renuncia. Sin embargo, buscan evitar una señal de distancia frente a la presidenta Michelle Bachelet. Los trabajadores de Codelco depusieron la huelga y las pérdidas suman cerca de $20 millones. Las partes iniciarán una mesa de diálogo tras firmar un protocolo que puso fin a las movilizaciones. Por su parte, los expertos aseguran que la División Salvador no resistirá un nuevo paro de estas características. Natalia Compañón declaró en la Fiscalía de O'Higgins sobre los pagos de Gonzalo Vial Concha a Cabal.
La esposa de Sebastián Dávalos entregó su testimonio por segunda vez ante el fiscal Luis Toledo. Según publicó La Tercera, Toledo habría requerido a Compañón para ahondar en el pago de 1.200 millones de pesos que recibió Cabal por parte del empresario Vial Concha. La confianza de los consumidores se deterioró en el mes de julio y se situó en los niveles más bajos de los últimos 7 años. El índice de percepción de la economía de Adimark marcó 34.3 puntos. Es así que las expectativas de las personas acumulan 14 meses consecutivos en un terreno pesimista, sin percibir por ahora síntomas de recuperación. La devaluación del yuan continúa por tercer día consecutivo. China acentuó la depreciación de su moneda frente al dólar con una reducción de más de un 1% de la tasa de referencia. La medida pretende ayudar a las exportaciones en un momento en que la economía de ese país sufre una desaceleración. Este es el tercer día que China está viniendo con el yuan hacia la baja. Asciende a 44 el número de muertos por la explosión de Tianjin en China. 12 de ellos eran bomberos enviados a la zona para combatir el incendio. Hay unas 520 personas que ya son atendidas en los hospitales. Estos son los titulares en Desde Cero cuando son 8 de la mañana 07. con 7 minutos. Nuevamente los derechos humanos están muy protagónicos en la agenda. Ayer se consiguió muy controvertido beneficio de la libertad condicional a uno de los condenados a perpetua por el caso Degollados. Se trata del ex cabo Alejandro Sáez Mardones. Él fue, de acuerdo a lo establecido judicialmente, el autor material, el verdugo de Santiago Natino en este crimen perpetrado en marzo de 1985. Y la noticia de esta mañana tiene que ver con el suicidio, en realidad, de Hernán Ramírez. Ruranch. Sí, que estaba en el hospital militar. Llegó grave tras dispararse un tiro en la cabeza cerca de la 1 de la mañana. Se tendría que haber ido a Punta Peuco luego de haber sido condenado a 20 años por el caso del homicidio con ribetes de thriller del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay. Claro, Eugenio Berríos, que el creador del famoso Casarín, sí, que sirvió como un gas letal para la muerte de muchos presos políticos de la dictadura. Y se estaba investigando también durante décadas su posible rol en la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Exactamente. Yo ayer fui al Museo de la Memoria. Por razones... ¿Habías ido alguna vez? No, había estado ahí, pero no había estado dando charlas. Pero no había nada. Sí, había estado dando charlas. Había estado en el auditorio, había estado en alguna parte. Y nunca había recorrido la sala, la muestra. Sí, la muestra. El edificio es muy impresionante. Es tremendo el recorrido que uno hace ahí. Y claro, yo también entré como en una onda media divertida, irónica, y que se me quitó a los 5 segundos y medio. Por los testimonios, hay unos testimonios que son realmente desgarradores, que para mi gusto son las torturas. Para mi gusto es lo que realmente más doloroso y más terrible. Gente que está entera, que está aquí, que no murió, pero que carga una historia de dolor y una historia de humillación y una historia gigantesca. Y claro, y me resultó totalmente imposible ser neutral y mirarlo con tranquilidad o mirarlo con distancia histórica que neutralidad frente a las violaciones de los derechos humanos contradice la noción de derechos humanos ser neutral ante las violaciones, ¿no? No solo eso, es la sensación tan patente y clara de que se volvería a pasar por lo mismo, de que si tú cuestionas en Chile las pocas manas en que está la riqueza, si tú en Chile cuestionas esto que se llama el realismo, digamos, la realidad, que es eternamente la misma, de que hay muy pocos que los medios de producción tienen muy pocas manos, si tú haces eso, vas a toparte con esta misma historia. ¿Qué? Te vas a topar con esta misma historia. Pero esa es la tesis que está dando vuelta Rafael en un sector de la élite, de que aquí este gobierno, comillas, como es reformista, podría estar incubándose acá un golpe de Estado nuevo. ¿Un golpe de Estado? No, un golpe de Estado no. No, pero ¿qué? Un golpe blanco. ¿Sabe por qué no va a dar un golpe de Estado? Porque lo están haciendo mal. Si lo estuvieran haciendo bien, habría golpe de Estado.
Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho mirando, a ver, estamos claros de que estamos en una crisis política, no hay duda ninguna, de que estamos en una crisis económica, no hay duda ninguna, pero no estamos en una crisis económica, en realidad lo que estamos es en una desaceleración. En crisis económica puede estar Escuchaba Brasil, recién tal vez, en Radio Amiga, Venezuela. a Moisés Naim, un analista internacional que dice, mira, sinceramente lo que está sucediendo en Chile es un juego de niños. Yo entiendo perfectamente que a ustedes en Chile el tema les preocupa mucho y sienten que aquí está todo muy complicado, pero si ustedes solo levantaran 5 centímetros la cabeza y vieran lo que pasa en América Latina, se darían cuenta de que la situación de ustedes no es nada tan grave. Entonces, a mí me cuesta mucho sumarme, y entiendo tu sensibilidad, porque el recorrido por el Museo de la Memoria de verdad que es muy fuerte. Me cuesta mucho sumarme a esas voces que han empezado a instalar la idea de que aquí se estaría incubando un golpe blanco porque este gobierno no va a terminar su mandato. Es muy irresponsable sumarse a eso. Yo no digo eso. Lo que yo digo es que cuando uno hace... ¿Tú tienes tal vez, Rafael, una visión de que hay un grupo privilegiado en la sociedad chilena que no va a soltar fácilmente estos privilegios y estaría conspirando contra el resto del país para que esa situación no se produzca? No es tampoco así. Chile tiene como destino, como idea de sí mismo, como idea de sí mismo, ser un país democrático dentro de un continente donde la democracia no existe. Y eso, aunque Chile no ha sido todo lo democrático que creemos haber sido. Pero es algo en que estamos todos de acuerdo, desde el capitán Apache. Queremos un país... Es un imaginario chileno. Claro, queremos un país democrático en un continente que no es democrático. Eso lo logramos muchas veces, legalmente, lo hemos logrado en las leyes. Tenemos leyes democráticas, instituciones democráticas, instituciones sólidas. El único bloqueo que tiene la democracia en Chile es que no es verdad que mi voto valga lo mismo de un tipo que gana 100 o 200 veces. Entonces ahí de repente decimos, este imaginario democrático choca contra una realidad, que no hay democracia posible con una desigualdad gigantesca. Entonces ahí todos llegamos a la solución, todos, no digo solo un grupo, todos decimos, ¿sabes qué? Esto hay que solucionarlo. Incluso los más ricos, no digo que hay una cooperación. Yo creo que también los más ricos tienen conciencia, y uno ve los documentos, y tienen conciencia de que eso es un problema, que no podemos tener una democracia en que un voto valga 16.000 veces menos que un voto. Pero a la hora de cambiarlo, cada vez que se ha cambiado, con el acuerdo tácito intelectual de toda la sociedad chilena, hay un grupo que no lo puede soportar, con razón, porque lo vive como una violación. Es decir, la reforma tributaria estamos discutiendo, estaba mal hecha, estaba mal escrita, después estaba mal redactada, pero siempre va a ser una violación. Y las violaciones da lo mismo la cantidad de crímenes con la pero en tu argumento yo creo que falta otro que da histórico. No, pero en ese argumento también creo yo que falta el argumento de la otra parte, que uno lo puede recoger en cualquier medio. Y es la versión que te dicen, a ver, durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet y en la entrega del programa, ella logró generar, su gran logro en la campaña fue generar que en Chile había una necesidad urgente de tener recursos permanentes para cambios permanentes. Y por lo tanto ella logró alinear desde el Partido Comunista hasta la UDI y a los empresarios de la SOFOFA en que Chile necesitaba una reforma tributaria. Pero eso... Y tuvo, en el enunciado al menos, en ese enunciado tuvo el apoyo de un arcoíris completo y superdiverso. Y en ese minuto era cuando lo que se esperaba es que el grupo de técnicos que elaborara la reforma la hiciera tiquitaca. Y no la hizo tiquitaca. Y en la casa del... Pero lo que yo digo, que no la hicieron tiquitaca, la hicieron escandalosamente mal, la hubiesen hecho tiquitaca, yo creo que ese acuerdo, que puede ser intelectual, que puede ser racional, que yo creo que muchos empresarios sinceramente creían que había que pagar más impuestos, pero a la hora de pagarlo es una violación. Y da lo mismo cuánta crema te dan, pero siempre que te violan y te duele. O sea, pero tal vez Rafael, tú tienes hay una declaración pública de las familias paradas que Río Natino por la noticia que acabamos de dar. Leo solo el comienzo. En esta declaración pública dicen: hoy los familiares de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino tenemos algo muy importante que decir. La libertad condicional otorgada esta semana por la tercera sala de la Corte Suprema a los criminales de lesa humanidad, Miguel Pablo Muñoz, caso Porvenir, Alejandro Sáez Mardones, caso Degollados, dicen ellos, la familia nos parece de la mayor gravedad, la rechazamos con fuerza y agradecemos todas las muestras de solidaridad que hemos recibido en estas horas por esta causa. No quedan muchas vías judiciales abiertas para los familiares de las víctimas del caso Degollados, salvo tal vez acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro, ¿no? Es lo que dicen ellos en esta carta, que se reserva la facultad de buscar justicia en este caso y en todas las instancias internacionales por las cuales el Estado de Chile ha adquirido compromiso de investigar. Esto porque la institucionalidad judicial
judicial de la Corte Suprema tiene la última palabra. Aquí hay una cuestión como técnico-jurídica que tiene que ver con los criterios con que se otorga la libertad condicional, que han sido también discutidos. Se supone que uno de los requisitos para que un condenado acceda al beneficio de libertad condicional tiene que ver con la conciencia del crimen cometido y el arrepentimiento respecto de él, cosa que no habría estado presente en el caso del carabinero ahora beneficiado con la libertad cuando se le hicieron los exámenes psicológicos pertinentes, digamos, en una primera instancia por el comité evaluador de la libertad condicional fue rechazada. Eso por un lado. Por otro lado también se discute y que eso falta en el ordenamiento jurídico chileno, si condenados por crímenes de lesa humanidad pueden acceder o no a este tipo de beneficios. La doctrina dominante internacional parece ser que no habría un acceso a estos beneficios. Y por otro lado, ayer conversó con la radio en el programa Un País Generoso Camilo Parada, uno de los hijos de José Manuel Parada, hermano de Javiera Parada, que contaba algo bastante curioso. Cuando fueron condenados estos ex carabineros por los crímenes del caso de Gollado, existía la pena de muerte. Y dada la magnitud del crimen, correspondía o habría correspondido aplicarle la pena de muerte si los jueces actuaban de tal o cual manera o aplicaban tal o cual doctrina o razonaban de cierta manera. Pero en el campo de las condenas posibles que les habrían llegado a estos ex carabineros estaba la posibilidad de la pena de muerte. Los familiares de los degollados pidieron que no se aplicara la pena de muerte en este caso. Entonces, para ellos, a partir de eso también todavía es más duro ver que uno de los asesinos de sus padres, esposos, esté en libertad. En todo caso, la visita por el museo... Bueno, volvamos al punto, sí. Y tiene que ver también con las declaraciones que hizo ayer la presidenta Bachelet. En esto que tú dices, ella lo que denunció en este viaje que está haciendo, ayer estaba en El Salvador, ahora va camino a México, es que hay un bloqueo a las reformas y dice que, le dice a los inversionistas que Chile sigue siendo un socio confiable. Buen socio. Pero lo que dice, muchas veces no es fácil superar los bloqueos y avatares de la contingencia. Es parte de lo que dijo la presidenta Bachelet. Creo que tiene que ver con eso y un poco también lo que señaló ella en la entrevista del día domingo pasado en el diario La Tercera. Hay una mirada ahí de que en el fondo acá hay una élite que no permite hacer los cambios, una élite conservadora que se opone a esta reforma. Eso está bien, todo yo creo que es legítimo, pero hay un grupo, y eso es una enfermedad psiquiátrica, que cree que sus ideas son las reales. Que no son sus ideas. Yo tengo mi idea, tú tienes tu idea, y yo admito que mi idea... Hay varios grupos que piensan eso, ¿no? Bueno, cuando un grupo cree que sus ideas son naturales, es decir, que la naturaleza les da la razón. Que en el caso de Chile sería los darwinistas sociales. El darwinismo social piensa que la naturaleza piensa igual que ellos. Luego, mis privilegios no son mis privilegios, son naturales. Que yo gane mucho más que otra persona no es un problema o no es una ventaja, es natural, es lo normal. Y quienes violan eso, violan lo real. Sí, pero ojo Rafael, falta realista. Solo como para dar una mirada más justa con ciertos exponentes del darwinismo social, el otro darwinismo. Sí, no, pero también desde el punto de vista del darwinismo social. O sea, aquella parte de la teoría de la evolución que se encarga de las interacciones entre los humanos, hay quienes sostienen que habría también un fuerte impulso biológico, es decir, por lo tanto, natural, también a colaborar. O sea, digamos, no es solo ese mito urbano de la sobrevivencia del más fuerte. Las teorías más de ahora sí, pero a lo que yo voy es la idea de que algunas personas cuando se llama realismo creen que están hablando de ellos, porque creen que su realidad es la realidad. No, es mi realidad, y mi realidad no es la realidad, es una forma de la realidad, no es la realidad. Eso es muy peligroso cuando una ideología, y una de las cosas peores del marxismo era justamente eso, cuando pensó que la realidad era esto. En ese sentido, el marxismo puede ser acusado del mismo sesgo que tú le estás atribuyendo a otras corrientes de pensamiento. Y lo fue durante mucho tiempo y ahí colapsó. Y fue un totalitarismo y fue atroz en ese sentido. Si mis ideas son la real y las otras son fantasía, luego yo soy un totalitario. Y yo creo que eso es lo que está pasando en Chile con un grupo fuerte. Pero quería volver al impacto emocional de que en el caso mío tenía además un componente personal, porque mirando el museo... ¿Apareciste en una lista? Me di cuenta que estaba en una lista, estaba en una lista de los que podían volver a Chile en el 82. Pero tú eras tan chiquitito. Tenía 12 años y yo había estado en Chile en el 80. Nunca había estado prohibido. Me di cuenta que había estado prohibido sin saberlo. Luego hicieron una lista de los que no podían volver el 84. Pero yo ya estaba en Chile en el 84. O sea, tuve y el 85. ¿Por qué tú a los 12 años estabas impedido de volver?
No, porque Era muy peligroso. era hijo de exiliados. ¿Cachai? po. Bueno, Y ahí pero- me di cuenta que el gobierno de Pero Pinochet yo una había sido visionario. Porque no era tu papá, sino que estaban tus dos apellidos. No, mi dos apellidos estaba ahí mi hermano también. Yo vi que el gobierno de Pinochet Pero había esa sido es la visionario, un gran gobierno. Había logrado que a los 12 años darse cuenta del peligro que yo representaba. Eso es un gobierno increíble. Ahora, lo que te quería decir, No, Rafael. pero a perdóname, propósito- quiero saber algo, no lo sé y perdón la ignorancia. ¿Todos los hijos de exiliados no No, podían regresar ninguno. a Chile? Ninguno. ¿Esa era la política? Yo no creo, entiendo Pero que no. si yo fui a ¿Pero Chile... por qué a ti te tenían en la lista de peligrosos? Porque, porque No, gente impedida de volver al país. Ah, pero bueno, porque es peligro, igual, comillas, igual yo peligroso. había estado el 80 acá. El 82 sale en la ¿Qué lista. hiciste en el 80 acá? Eso es lo que Eso, lo que no les puedo contar. Pero fue muy importante. Pero, organizaste una eso patrulla no infantil de no se resistencia. puede contar, pero fue muy ¿Pero interesante. capucha? El 80, a los 10 años hice cosas muy importantes. Bueno, da lo mismo, pero espero que sí que el impacto personal es muy fuerte. Vamos a pasar a otro tema porque está bien fuerte, bien encendida la discusión en torno al rol de la superintendenta de pensiones Tamara Agnich, que fue reprendida por la ministra del Trabajo Jimena Rincón, a partir del caso de la fusión de la AFP Cuprum con la AFP Argentum, que produjo una pérdida de recursos para el fisco por la vía del ahorro de impuestos. Uno de los principales detractores del rol que ha jugado la superintendenta en este caso es el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, quien está en la línea telefónica en este momento. Buenos días, diputado. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día. Un saludarlos. Lo mismo. Buenos días, Claudia. Diputado, si tuviéramos que explicarle a la ciudadanía, porque yo escuché las declaraciones que usted hacía respecto de esta fusión de estas dos AFP, si tuviera que explicarle a la ciudadanía qué tiene de malo esta fusión de las AFP, ¿cómo nos afecta ciudadanamente? A ver, lo primero es cuál es el rol de la superintendencia de pensiones. Ujú. Es justamente velar, supervisar el buen funcionamiento del sistema de pensiones y sobre todo preocuparse por los derechos y el interés de los afiliados, de los cotizantes de la AFP. Esa es la óptica con la que debe enfrentar justamente todo su rol de regulación y supervisión del sistema de pensiones en Chile. ¿Qué es lo que ocurre? Que Principal, cuando adquiere, entre otras empresas, ¿no es cierto?, a Cuprum, lo que busca posteriormente es generar una reorganización empresarial que le permite aprovechar un beneficio tributario que se llama Goodwill por 80.000 millones de pesos antes de que se restrinja efectivamente el uso de este Goodwill a través de la reforma tributaria. Entonces Van de la superintendente lo que pide es fusionar a una de sus empresas con Cuprum. Sí. Y la superintendente le dice, mire, esto no se puede si usted quiere mantener la AFP, porque el decreto ley 3.500 señala que las AFP solo pueden fusionarse entre AFP. No puede fusionarse una sociedad que no es una AFP con una AFP, o mejor dicho, pueden fusionarse, pero la consecuencia de eso es que la AFP Deja de serlo. y por lo tanto deja de serlo. Y por lo tanto, si usted opta por este camino, va a obtener el beneficio tributario al Goodwill, pero va a perder la AFP Cuprum. Entonces le rechaza la solicitud de fusión. Pero la propia superintendencia le dice, pero lo que ustedes pueden hacer es crear una AFP, constituir una AFP para los solos efectos de generar esta fusión. Es decir, lograr los mismos efectos a través de un acto simulado, la creación de una AFP de papel, una AFP ideológicamente falsa. O sea, aquí, según lo que usted está relatando, había una operación destinada a acceder a un beneficio tributario como objetivo principal y como resquicio para acceder a ese beneficio se creó esta fusión de AFPs. No solo como objetivo principal, como único objetivo. O sea, el único objetivo de esa organización empresarial era obtener un beneficio tributario de 80.000 millones de pesos. ¿Cuál fue el beneficio para los afiliados? Ninguno. Y por lo tanto, de acuerdo al artículo 130, la superintendenta lo que tiene que hacer es analizar un prospecto y evaluar la conveniencia para los afiliados. ¿Cuál fue la conveniencia para los afiliados? Ninguno. Pero hay daño también. también, pero hay daño para los afiliados en el caso de la fusión, porque uno puede decir que no hay conveniencia, pero también podría decir que no hay daño. No, efectivamente no podríamos decir que hay un perjuicio para los afiliados, pero lo que al menos puede haber exigido la superintendencia es que en este proceso se garantizaran ciertos estándares de mayores beneficios para los afiliados, como por ejemplo Cuprum es una de las AFP que cobra las comisiones más altas y por lo tanto podría decirse que producto de esto genera una mejor eficiencia y que por lo tanto podría mejorarse las comisiones como parte del análisis del prospecto. Nada de eso ocurrió, pero el fisco de Chile perdió 80.000 millones de pesos. El diputado Fachain, también acá Pellegrini cuánto ganó? se abre acá una discusión, acá se abre también una discusión respecto de
cuánto las autoridades de gobierno, el Parlamento pueden influir en la superintendencia, que se supone que es una institución autónoma. Hay un enorme debate respecto de si aquí en el fondo correspondía o no que la ministra Rincón reprendiera a la superintendencia. Ahí también es un tema importante, el tema de con cuánta autonomía pueden funcionar las instituciones en Chile. Bueno, es absolutamente autónoma, pero tiene un marco por el cual se rige, que es la legislación vigente. Aquí se autorizó la creación de esta AFP Argentum, primero sin que cumpliera su rol principal, ¿no es cierto?, que administrar los fondos de pensión y entregar beneficios a los afiliados. Jamás alcanzó a cumplir ese rol. Y lo que dice la ministra es muy grave, porque además para tener en cuenta todos los estándares desde el punto de vista de capital, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de estructura jurídica que exige el decreto de ley 3.500, que exige también la ley de sociedades anónimas, lo que hizo la superintendencia es analizar no los antecedentes de Argentum, no todo el sistema de gestión, la estructura, etcétera, que tiene que presentar como prospecto a Argentum, sino que el de Cuprum, AFP que ya existía. Entonces se autorizó la creación de una nueva AFP, no sobre los antecedentes propios, sino que sobre los antecedentes de la AFP que ya existía. Y además, ¿no es cierto?, eso ya es absolutamente ilegal, eso es lo que dice la ministra, sino que además se aprueba la creación de la AFP Argentum bajo la condición suspensiva de la fusión con Cuprum. Esa figura no está considerada en la legislación particular, no está contemplada. Lo que puede hacer es autorizar la creación de una AFP o no autorizarla, pero no puede autorizarla bajo la condición suspensiva de que se fusione. Eso no es una figura que esté hoy día contemplada en la ley, estas son normas de derecho público, por lo tanto las autoridades solo pueden hacer lo que expresamente la autoriza la ley y no como ocurre en derecho privado, que se puede hacer todo lo que no está prohibido. Y por lo tanto, lo que hace la ministra, a mi juicio, es un acto de responsabilidad política. Efectivamente, los ministros no pueden influir en las decisiones, pero aquí había una comisión investigadora. Lo mínimo que puede hacer la ministra de la cartera respecto o a través de la cual se relaciona con la presidenta de la República, lo que se señala, diputado Chaín, claro, pero lo que se señala, diputado Chaín, es que aquí la ministra tuvo otros caminos por recorrer, digamos, antes de este cuestionamiento público y a través de oficio que hace la superintendencia. No fue público. La autoridad, se dio a conocer, la autoridad emite sus pronunciamientos a través de oficios, de acuerdo al artículo 8 de la Constitución Política, el principio de publicidad y transparencia, ¿no es cierto?, que está garantizado en la Constitución. Todos estos documentos son públicos, salvo que una ley orgánica lo declare secreto, y por lo tanto lo que hace es emitir un pronunciamiento a través del instrumento que corresponde, que es un oficio de la superintendencia, que de acuerdo a la Constitución tiene el carácter de público, y por eso es que nosotros efectivamente lo aportamos al trabajo de la comisión investigadora. Diputado, usted ¿a qué va a dedicar su energía en el ejercicio de sus atribuciones parlamentarias? ¿A que renuncie la superintendenta o a revertir esta fusión Cuprum-Argentum? Ambas cosas, a mí me parece. ¿Es reversible la fusión? Es reversible. Yo creo que efectivamente que hay vicios que pueden acarrear la nulidad efectivamente del acto administrativo que autorizó la creación y posterior fusión de esta AFP, y por lo tanto estamos avanzando por 3 líneas. Hoy día vamos a presentar un escrito en Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto de la legalidad de la operación. Le vamos a solicitar también al Servicio de Impuestos Internos que inicie una investigación por eventuales delitos tributarios. No sé, aquí se creó una figura simulada con el solo efecto de eludir o el pago de impuestos, una figura elusoria, y además, ¿no es cierto?, vamos a, una vez que tengamos los pronunciamientos, tanto de la Contraloría especialmente, vamos a ir al Consejo de Defensa del Estado también para que se haga parte. Pero creo que además las responsabilidades administrativas, políticas, tienen que hacerse valer, y por lo tanto nosotros creemos que la superintendenta no goza por lo menos de hoy día la confianza como para poder mantenerse al cargo, sobre todo cuando hay otras operaciones similares que están analizando, como por ejemplo la fusión entre MetLife y Provida, y por lo tanto creemos que el precedente de la fusión anterior es muy grave y debiera o abstenerse, inhibirse de pronunciarse respecto a esto, o simplemente dar un paso al costado. Usted, de Monga Cristiano, es de esos que cree que la presidenta se equivocó con lo que dijo el domingo, y después lo entendió. Claro. ¿Usted está confundido o desconfundido? Está confundido, incómodo, lo pasa mal, quiere que lo traten mejor. ¿Cómo está? ¿En qué situación está? Porque siempre hay que preguntarle a un DC cómo está, porque no somos de pies sensibles, usted. Sí, su gente yo tengo están llenos de matices. No, mire, yo tengo
sangre palestina por mi papá, mapuche por mi mamá, así que no soy de piel tan sensible. Esa es la mezcla. Por lo tanto, Usted es un guerrero, pues. Ya somos bastante resilientes y por lo tanto... Por no decir porfiados, ¿no? Un poco también, pero sí, por supuesto, hay que ser persistente. Miren, lo que le quiero decir es que efectivamente yo no es un tema de sensibilidad, es un tema de claridad, porque yo creo que aquí se hizo un cambio de gabinete donde las personas que ocuparon cargos muy importantes, están ocupando cargos muy importantes como el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, tienen un perfil, tienen una mirada absolutamente nítida, conocida. Nadie puede decir que no sabía cómo pensaba Jorge Tugurgo o como piensa Rodrigo Valdés, y por lo tanto cuál la mirada de la forma de hacer política, etcétera. Y por lo tanto la presidenta, en mi juicio, dio una señal clara. Queremos seguir avanzando en la reforma. Y yo le quiero decir con mucha responsabilidad, no hay nadie en la democracia cristiana que se oponga a los cambios, a la reforma. Aquí no estamos por el 1, 2, 3 momeaes, aquí no estamos por ponerle un freno a mano, pero queremos que las cosas se hagan bien, y para que se hagan bien hay que tener una evaluación del contexto económico, el contexto político, qué es lo que pasa con la ciudadanía, y para eso hay que buscar la manera que estas reformas tengan racionalidad y eficacia, es decir, que generen la mayor cantidad de impactos positivos y minimizar los impactos negativos que genera todo cambio estructural. Y para eso hay 2 principios fundamentales: diálogo y gradualidad. Y creemos que esa es la lógica en la que la presidenta se manifestó con el tema del realismo sin renuncia. Estamos de acuerdo con eso. Lo que ocurre es que han habido a lo mejor algunas declaraciones que no han contribuido mucho, hay algunos que todavía están medio nostálgicos de la teoría de la retroexcavadora, pero creemos que eso ya ha ido quedando atrás y que está claro de que vamos a avanzar en la agenda de reforma, pero hay que incorporarle más diálogo, más gradualidad para que las cosas se hagan bien y para que en definitiva sean mejor recibidas también por la ciudadanía y que sean sustentables en el tiempo. Diputado Fochain, muchas gracias por este contacto con Desde Cero. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, diputado. 8:32 de la mañana. 8:32 de la mañana. Quiero contarles Suma Viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpunto de tus tarjetas de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl. Vamos y volvemos. Ernesto Otone, padre, no el ministro de Cultura, estará con nosotros analizando la contingencia nacional. Realismo, cuánta renuncia, en qué momento está Chile, etcétera, etcétera. Vamos y volvemos. En Radio Cero, desde cero. Cuando sumas viajes, abres tu mundo. Cuando sumas beneficios, más entretención. Y sumando tecnología, la vida es más simple. Por eso, usando mis tarjetas de crédito Corbanca, sumo mejores momentos a mi vida. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Visítanos en corbanca.cl. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8:34. Nadie puede ver en la oscuridad. Nadie puede evitar el cansancio. Nadie tiene visión en 360 grados. Por eso, hicimos lo que nadie había hecho. New Mazda 6, con tecnología iActive Sense, sistema de control de luces altas, sistema de advertencia de cambio involuntario de pista, sistema de advertencia de punto ciego, alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en mazda.cl/iActive Sense. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Me encanta ver Las series, películas, en la playa, en el campo, videos para aprender a cocinar. el penal de Alexis. ¡Gol! Te cocino, te lavo, te plancho, todo tutorial. Pórtate al nuevo Plan Pro de Claro, ahora con el doble de gigas. Plan Pro 4 GB, por solo 24.000 pesos mensuales por un año, más Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar los gigas de tu plan. Y lleva un Samsung Galaxy Grand Prime LTE con cuota inicial 0 pesos. Ver más de lo que más te gusta con Claro Es posible. En Radio Cero, desde cero. Son las 8:35 de la mañana, continúa Desde Cero en Radio Cero 97.7. Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6, potencia tus sentidos. Infórmate más en mazda.cl/iActive Sense. Mazda. Nos acompaña Ernesto Otone, sociólogo, cientista político. Fue,
tal vez su paso más notorio por la actividad pública fue haber formado parte del segundo piso de La Moneda durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, y permanece siendo, un académico bastante activo y un observador de la realidad nacional a partir de columnas y participaciones en distintos medios. ¿Cómo está, Ernesto? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Yo quería empezar por una cosa que no tiene nada que ver, pero que estuvo en la portada de todos los diarios, que es el tipo que sacó una foto en el metro y que fue multado por una ley del año 75, y él todavía no lo entiende. No tiene nada que ver con el ambiente político, pero sí tiene que ver con algo que hablábamos ayer, que es esta propensión de la política chilena, y yo creo que del gobierno, por el castigo, por la sanción, por evitar cualquier premio, por evitar cualquier cosa que oliera a populismo, o sea, a felicidad, a pasarlo bien, a pasarlo por rato. Y yo lanzaba ayer la teoría de Mary Poppins, que habíamos votado por Mary Poppins y hemos terminado teniendo una institutriz estricta, severa, autoritaria, y que te dice todo lo que te va a costar, todo pareció lo que el papá de los niños. Claro, y esto tiene a todo el mundo muy complicado. No sé si una teoría totalmente ¿tiene a todo el mundo muy complicado? A mí me tiene muy complicado. Yo quería Mary Poppins, no quiero a la doctora que venga. ¿Tú quieres magia? Claro, si la política es parte de Mary Poppins. Política sin Mary Poppins no es política. O con algún grado de magia, ¿no? Bueno, siempre es un componente, pero la realidad también es dura. Ahora, lo que tú señalas yo creo que tiene que ver con otra cosa, con una especie de fetichismo por las reglas, que es muy tradicional en Chile, que va a la creencia de que hay que ordenarlo todo hasta el detalle. Es la debilidad del pensamiento liberal también en la historia de Chile, que es muy fuerte. Somos un país de fin de mundo, tremendamente arreglado, donde se incendiaba Santiago a cada rato. Entonces un país tampoco que nunca vivió un virreinato rico, nada por el estilo. Entonces las reglas eran parte de la sobrevivencia, y ahora eso queda como y una herencia portaliana como también, rasgo eso, ¿no? También portaliana, para bien y también para mal, o sea, tiene los dos aspectos, porque genera un estado precoz en Chile. Si no pudiera ser extensivo ese punto de las reglas y de esperar cierta certeza, ¿podrá ser eso lo que también, entre varias otras razones, tiene al gobierno de Michelle Bachelet en un 70% de desaprobación? Es decir, había una expectativa o una necesidad de la ciudadanía mayoritariamente de que los gobiernos fueran más claros, más ordenados a la hora de actuar. ¿Podrá tener que ver con eso? Además de las razones políticas, económicas que ya abordaremos. Sí, algo tiene que ver, pero... O sea, que ante el desorden... Yo creo que lo que sucede, o sea, la causa de por qué estamos en una situación en la cual hay un 22% de personas que apoyan, y en general las encuestas tienden a la misma tendencia, son diferentes, pero efectivamente hay un gobierno que tiene muy poco apoyo. Yo creo que se deben nunca estas cosas son monocausales, nunca tienen una sola causa, pero yo creo que está muy ligado al hecho de varias cosas. Ha surgido esa especie de consigna o eslogan que se llama realismo sin renuncia, que tiene un problema. Como todos los eslogans son simplistas, todos los eslogans son simplistas. Y son muchas veces son oximorones también, muchas veces. Así es. De alguna manera, crecer con igualdad, apuntaba a eso. Pero crecer con igualdad me parece pero una tendencia, tiene un sentido porque es una complementariedad que tú lo puedes dar. Pero conservadurismo compasivo, por ejemplo, que estuvo de moda en Estados Unidos. Pero también porque somos conservadores, pero tenemos compassion, porque es compassion en inglés, que es una palabra distinta a compasión. Se acerca más a la empatía. Realismo renuncia, tú que lo conociste de cerca, parece algo del Pacto de Varsovia, o sea, es una frase muy... Mira, muy estalinista. Es complicada la frase por lo siguiente, porque, a ver, realismo significa política. O sea, no, sin realismo no hay política. Hay sueño, hay ideología, hay pensamiento, digamos, hay cualquier cosa. Pero el realismo significa alguien que trabaja sobre una realidad. Por lo tanto, el realismo es la base de la política. Y el realismo incluye renuncia.
No el realismo. Ya. Lo que incluye renuncia es la democracia. ¿En qué sentido, Ernesto? En el sentido que la democracia es un enemigo de los absolutos. ¿En qué se diferencia la democracia de los regímenes autoritarios, de las dictaduras, de los totalitarismos, etcétera? En que que no es realista. En que es realista, pero no es absolutista. Sí. Entonces tú no puedes no estar dispuesto a renunciar. Tú tienes que estar dispuesto a revisar tu pensamiento en función de lo que está pasando, en función de las cosas que... En función de la idea del otro. Y de las ideas del otro. No es la realidad nomás. Y de los cambios. Y de los cambios que se producen también en la realidad. Pero de las ideas del otro. En ese sentido, la entrevista de la presidenta Michelle Bachelet, ¿trajo claridad o alimentó la ambigüedad? Sinceramente, porque ella lo que dice aquí, leyeron solo la palabra realismo y no sin pero renuncia. no leyeron el sin renuncia, insistió en que sus reformas siguen adelante. Digo, porque a mí me ha costado encontrar una conclusión unánime respecto de lo que ella dijo. Sí. Porque es ambiguo, es verdad que es ambiguo. Yo creo que hay una zona de ambigüedad muy grande. Hay como un deseo de complacer distintas cosas, distintas opiniones. ¿Podría ser una ambigüedad planificada, una ambigüedad estratégica? Siempre en política hay algo de ambigüedad, porque tú tienes que mantener coaliciones amplias, etcétera. El problema es cuál es el nivel de la ambigüedad. ¿Y cuál es el nivel de la ambigüedad aquí? Yo creo que es muy grande. Porque cuando la ambigüedad supera una dirección, claro, se produce esta tremenda confusión, en donde unos leen de una manera, otros leen de otra manera, y finalmente deja de haber una dirección. Tú cuando haces la pregunta ¿para dónde va el gobierno? No tienes una respuesta clara. Contundente. No tienes una respuesta contundente. No, pero se supone que estamos con Ernesto Tone aquí desde la cero. ambigüedad también es del lector, porque la idea de que para algunos realismo significaba acabar con la reforma, significa que ellos son dueños de la realidad y porque en el fondo las reformas son irreales. Claro, o son irrealizables. Ese es el discurso que hay detrás. Pero puede haber lectura y tú puedes decir también, y los que dicen sin renuncia son los que piensan que hay que marchar sin transar, sin tomar las opiniones de los demás. Claro. Entonces avanzar sin transar, que es una frase idiota. Sí. Es decir, una frase fuera pero que la nueva mayoría no ha tomado fuerza. Pero una frase fuera de la democracia. Sí. Cuando tú dices avanzar sin transar, estás fuera de la democracia. Pero transar sin avanzar también es malo. Transar sin avanzar también es malo. Transar sin avanzar es un juego porque ya es solamente la iramovilidad. Claro, no es parte de la política italiana. No es parte de la política. Pero lo que te quiero transar para avanzar es como el eslogan más sano de todo. Tiene que haber una combinación. O sea, la democracia es en parte escuchar al otro, estar dispuesto a cambiar tu posición. Ahora, lo que no hay en este discurso y que yo echo de menos es la autocrítica. Es decir, miren, nosotros hemos planteado quizás una cantidad demasiado grande de reformas. La hemos planteado sin una secuencia. Y segundo, hay reformas que la hemos planteado mal, digámoslo. La reforma educacional, a mi juicio, no está bien. O sea, la reforma educacional planteada. No está bien planteada porque no apunta. No porque no sea progresista. Sino porque técnicamente es mala o porque no apunta a aquello que busca, que es educación gratuita y de calidad. Pensando en el tema calidad. Bueno, tú tienes que tener las dos cosas, inclusión y calidad, ¿no es cierto? Son dos elementos que se plantea la reforma. Pero cuando tú partes por algunos aspectos que son los más ideológicos, son los aspectos del lucro, qué sé yo, y no partes por la parte de reforzamiento de la educación pública, que era la más complicada. Cuando tú tomas el tema de la carrera docente, que ahí está el núcleo, está el corazón de una reforma educacional. Al final la reforma educacional es el aula. Y en esa reforma educacional... Y no el aula como espacio físico, sino que el aula como interacción entre alumno y el profe. El aula como proceso educativo. Bueno, y cuando tú tomas eso y se produce una presión corporativa, y hay una confusión entre el interés público y el interés corporativo. Yo, perdónenme, no creo que los profesores
y el gremio de los profesores representen los intereses de la educación chilena. O sea, usted en el fondo representan los intereses de un grupo, de una corporación. Cuando se dice que aquí ha habido intereses, comillas, de los poderosos de siempre, por bloquear la reforma, ¿no estaríamos considerando una cosa más corporativa? Pero por favor, ha habido una cuestión corporativa muy fuerte que ha tenido... Tanto como el bloqueo, comillas, de los poderosos de siempre. Pero por supuesto, si los poderosos siempre en la parte de la carrera docente cuentan muy poco. Lo que ha habido es un bloqueo por parte de los profesores y por parte del colegio de profesores. Los revoltosos de siempre. ¿Cuáles han sido? Pero no es un tema de revoltoso, sí es un tema cuando una corporación te baja los niveles de certificación y te baja las evaluaciones duras. Entonces yo estoy de acuerdo, ¿cómo no? Que los profesores tienen que ganar más dinero, que los profesores tienen que dedicar más horas a preparar sus clases, que los profesores tienen que tener otra calidad. Pero, yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso no sería un error tanto de concepto, sino que un error de destreza política, de muñequeo, de negociación. De sedimiento, porque... Y que tiene que ver con ideología, y con las presiones de tu y con una confusión. Tú no haces la reforma de la salud para los empleados de la salud. Pero tú no haces la reforma de la educación para los profesores, tú lo haces para la ciudadanía. Tampoco haces la reforma tributaria para los empresarios, y se hizo para los empresarios, se corrigió la reforma tributaria para los empresarios. Tú no puedes, y eso es lo que yo siempre digo, tú no puedes hacer la ley de droga y invitar a los mayores narcotraficantes a diseñarla. Bueno, la evasión y la ilusión del impuesto en Chile es una costumbre gigantesca. Pero mira, eso es muy peligroso lo que tú dices, porque no, peligroso ¿en qué sentido? En que había un ministro de Franco que cuando los estudiantes recién estaban los primeros movimientos, fueron a presentarle unas ideas. Un ministro de Educación de Franco dijo: pues yo nunca he sabido que en la ley de casa vengan las liebres a discutirla. Me parece bien, a mí. Yo estoy con mi para llevarla al extremo. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente: yo creo que en la reforma tributaria, lo principal, la reforma tributaria tenía problemas de un enredo barroco de la grandísima. Y fue peor. Y la empeoraron. Quedó con un instrumento muy barroco. Ahora, lo que es importante, y ese es el punto, que no hay que hacer sedimiento en este caso, es con el nivel de la tasa, que el nivel de la tasa no puede bajar, porque los empresarios van a tratar los ajustes para bajarlo, claro, ya lo están tratando. No hay que bajar, y no hay que bajar la progresividad tampoco del impuesto. Pero vamos al marco, Ernesto Tone, porque para que estas reformas sucedan, hay directrices políticas. Entonces yo me he preguntado mucho si en esta ambigüedad que se le atribuye a la presidenta y a su gobierno, no hay más bien una negación de ciertos sectores de la nueva mayoría que no quieren escuchar que la presidenta ha decidido seguir con su reforma a como dé lugar, que ella siente que no va a renunciar a su programa y que es lo que ella comprometió ante la ciudadanía. Sí, pero mira, eso es ver... Me pregunto yo. Mira, en los términos de la promesa, yo nunca he sido partidario de programas completamente acotados. Eso no es de la... No funciona así. Ya, porque la realidad no funciona así. Mira, yo señalaba... Y ese sería un problema del programa de Bachelet, fue como demasiado acotado. La experiencia del Partido Socialdemócrata Sueco, que es un partido, digamos, clásico de la socialdemocracia que ha generado el país más avanzado. En términos de igualdad y en términos de competitividad. En 1932 se presentó frente a la crisis con un programa de expansión pública tremendo. Llegó al gobierno y no hizo eso. ¿Qué hizo? Llegó a un acuerdo con el Partido Agrario y planteó políticas sociales de punta. Yo creo que ahí, eso. No. Ahí tiene un iPhone 6, pero no está muy familiarizado todavía con el iPhone 6. Yo tampoco lo conoce muy bien. Nadie lo conoce muy bien. Oye, son esos amores nuevos. Y entonces realizó eso. Y fue elegido durante decenas de años. Y generó una cuestión mejor de la que había prometido. ¿Ya? Entonces tampoco las promesas son la Biblia, ni el Corán, ni el Talmud. ¿Y por qué hay que decir así? Hay que tener, tuvo momentos parecidos, Felipe González tuvo momentos parecidos. Hay que tener ideas fuerza, y con esas ideas fuerzas tú avanzas. ¿Y cuál debieran ser? A ver, ¿en qué se tropieza este gobierno para no tener esas ideas fuerza y esa flexibilidad que tú planteas? ¿Dónde se tropieza? Mira, yo creo que los titulares son buenos.
Yo estoy de acuerdo en las reformas que se plantean. Ahora, yo creo que no hay nadie que no diga que sí, que quiere educación pública de calidad. Por supuesto. Ahora, los textos ya no son tan buenos. Los textos, lo que viene después del titular, no está bien armado, no está bien pensado, no está bien estructurado. Estamos con Ernesto Tone. ¿Qué pasó ahí desde el punto? Yo he ido demasiado a terapia en mi vida para saber que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con nuestro superego, dice que estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con qué, Rafa? Con esta reforma o con el cambio cultural que significa este país. Significa esta reforma si funcionara. Por la transformación de este país. No estamos de acuerdo para que haya más actores democráticos. No estamos de acuerdo para que haya más voces. Estamos de acuerdo del superego. Pero en el fondo de nosotros mismos nos vamos a resistir todo lo que sea, si llevamos 200 años resistiéndonos contra eso. Y cada vez que alguien lo propone... Pero para eso habría que asumir que Chile es tan injusto como hace 200 años. Yo no estoy de acuerdo con eso. Francamente, no estoy... Yo creo que hace 200 años había votos censitarios. No ver el recorrido de Chile en los últimos 25 años, todo lo que ha pasado, lo que era el Chile del año 89 y lo que es el Chile de hoy. No, aquí han habido cambios importantes, han habido reformas estructurales. La reforma de la salud fue una reforma estructural, la reforma procesal penal fue una reforma estructural. Pero ninguna en el sentido de lo que estamos hablando. La reforma de la salud, ¿eso es lo que le pasó a Obama con la reforma de la salud, Rafael? La reforma de la salud del gobierno de Lagos fue la madre de las batallas. Estoy diciendo en ninguna en el sentido de que mi vecino del barrio pueda ser alguien de otro barrio, de otro estatus. En eso no solo nos hemos mejorado, sino que nos hemos ido alejando cada vez más. Bueno, pero ¿cuántos actores públicos no vienen de colegios privados, de universidades privadas? ¿Cuánta gente nueva hay en la acción pública que no sea hijo de o pariente? Yo soy tú estás hablando de la renovación de las élites. Claro, estás hablando de la renovación de las élites. Yo creo que hay que ver efectivamente los fenómenos que se están produciendo. Yo creo que Chile es una sociedad muy pesada en su fragmentación y en la concentración de la élite. Esto tiene raíces históricas muy largas, pero yo creo que se han producido elementos de renovación de las élites. Si tú ves hoy día lo que son los grupos dirigentes, yo creo que ese cambio se está produciendo. Hay una movilidad que le cuesta moverse en la parte superior en un país donde esa élite es extraordinariamente pequeña. Pero yo creo que mira, yo no le veo una enorme novedad, porque aquí hay dos maneras de leer esto. Es leer como que este es un gobierno de ruptura que va a provocar, o sea, tú lees todo esto como una ruptura, o tú lees esto como una nueva etapa, como un nuevo ciclo con elementos de continuidad. Y de confusión también, porque si a mí me cuesta entender, por ejemplo, ¿cómo se dice en la cueca cuando pegan el taconeo, esquinazo? El taconeo del ministro Burgos, el zapateado del ministro Burgos y Valdés después del cónclave que se esperó tantas definiciones y no fue tan... O sea, el presidente yo creo que fue clara en lo que ella quería. Pero yo no creo que fue, o sea, también en la lectura hay varias lecturas sobre si les quitó el piso o no les quitó el piso, pero después pero primero los nombra. Cuando tú nombras a alguien, sabes a quién estás nombrando, sabes lo que piensan las personas que están nombrando, y tú no los nombras porque de repente amaneciste en la mañana y los nombraste. Pero como bien dice la presidenta Ernesto Tone, ella dice, los que pensaron que la llegada de Burgos y de Valdés era un cambio de rumbo están equivocados. Pero Claudia, dime, ¿es o no un cambio de rumbo? No me digas. Sí, pero estoy diciendo porque si no, ¿por qué lo haces? Pero ¿por qué tú niegas lo que dice la presidenta? Pero si yo no niego lo que diga la presidenta. Digo la DC, el mundo político. Es mi lectura. Cuando tú tienes un apoyo de 22%, tú haces cambio. Y haces cambio porque algo anda mal. Sí. Porque algo no está funcionando, porque una reforma como la reforma educacional, que tiene un sentido inclusivo, que apunta en el sentido que dice Rafa, de una sociedad más igualitaria, con menos de estos elementos, cuando apunta hacia eso, y hay un conjunto de gente, de sectores medios, de sectores medios bajos, que apoyaron a la presidenta y que hoy día están con miedos, con dudas, con
con tremendas críticas a esa reforma, tú te tienes que preguntar si lo que hiciste está bien hecho. En un régimen presidencialista, Néstor Tone, en un régimen presidencialista, ciudadanamente, ¿a quién tengo que escuchar yo? ¿A lo que dice la presidenta y formaliza en su discurso? ¿O lo que yo quiero leer en las señales políticas porque el cambio de rumbo representaba? Es que a mí me llama mucho la atención porque siento que es desafiar la posición de la presidenta. Pero ¿cómo va a ser desafiar si lo que dijo Jorge Pizarro? Bueno, pero si los ministros dependen de la presidenta. Oye, si en Chile, ¿tú te acuerdas de ese viejo cuento de los ministros que a uno de los presidentes de la República Parlamentaria le mandaron un telegrama, todavía el telégrafo, y le dijeron, estamos con usted, presidente, y él les dijo era que no. O sea, la presidenta puede cambiar a los ministros en el momento en que quiera. Entonces, el problema no es ese, el problema es cómo este gobierno en su conjunto, en mi opinión, no es una pelea entre la presidenta y lo que la presidenta dijo, no, es cómo este gobierno en su opinión le da una dirección al país, porque estamos con problemas. ¿Cuándo se perdió el gobierno? ¿En qué minuto se perdió? Yo creo que, fíjate, pensándolo a partir de todo el desarrollo, si tú miras todo el desarrollo, porque aquí hay un primer año en que todavía no llega el cólera. El cólera llegó en el verano. Fue un verano terrible donde llega el cólera y todo ahí naturalmente adquiere otro ritmo y otra forma. Se deteriora todo mucho. Pero ese primer año tampoco las cosas iban muy bien. Yo creo que sí, fíjate. No venía iba la muy baja bien. En las encuestas. Habían caído en la encuesta. Ahora, en el último, si venían bajas en la se moró en un mes. En un mes lo que perdió en un año. En enero subió, pero muy poco. Perdió 10 en un año y perdió otros 10 en un mes. Claro, por eso se duplicó. Sí. Por eso que te digo que llegó. Iba perdiendo, pero yo te digo que llegó el cólera. Pero las cosas no iban del todo bien. Y esas cosas que no iban del todo bien, claro, con los escándalos, cayeron en una situación. Empezaron a ir del todo mal. Empezaron a ir del todo mal. Pero yo tengo la esperanza de que eso mejore. Pero es muy rara la terapia, porque como tú dices, llegó el cólera. Quizás estaba el paciente antes tenía una pequeña gripe. Pero ¿qué tengo que mejorar de un paciente? ¿El cólera o la gripe? Y se han dedicado a mejorar la gripe y no el cólera. O sea, está claro que lo que pasó en febrero y marzo fue el quiebre de la presidenta con la clase media que votó por ella, la decepción de esa clase media que la veía como ella como el antipoder o el poder alternativo. Eso fue lo que pasó en febrero. ¿Cuál es su respuesta ante eso? Es pactar con el poder. Pasó mucho más que eso, Rafa. Yo creo que eso era en el sustancia, estoy resumiendo. No, pasó mucho más que eso. Lo que pasó fue que un proceso que es global, no es solo chileno, pero que en Chile todavía no se expresaba con toda su fuerza, se generó, que fue la desconfianza de la gente con el sistema político en su conjunto. Claro. Entonces, eso es lo que pasó. ¿De qué gente? En enero. No, de toda la gente. Sí, pero porque tú cuando tienes un 70% de gente crítica, olvídate, ahí entra todo. Claro, pero ahí ya tú no puedes hacer distinciones de grupo, etcétera. Cuando llegas a esa cifra en la encuesta, tú llegas a una situación de descreimiento, lo que yo he llamado desazón, una desazón social muy fuerte. Frente a eso, y a través de todo lo que se produjo, y porque esto llegó muy cerca de la figura presidencial, con el caso Cabal, el problema no es reforma o no reforma. No. El problema es cuánta reforma y en qué calidad. El problema es la calidad de la reforma, cómo tú lo haces, cómo tú escuchas al otro, a qué acuerdos llegas. Pero eso no fue lo que le hizo perder. Eso no tuvo un juego. El problema de ella es que era vista como alguien que no era parte de esta élite despreciada por el grupo. Tú hablas. Y fue visto como parte. Entonces, yo no entiendo el remedio. Cuando tú le ganas como remedio, justamente la enfermedad. Claro, pero si el problema, Rafael, fuera solo de imagen presidencial, de atributos que la población advierte a la presidenta, habría ministros mejor evaluados, reformas mejor evaluadas. O sea, es una caída mucho más general que la caída afectiva de la presidenta respecto a la gente. Pero ella era un dique y ese dique se rompió. Perdón, en esto, Tony, yo le quería preguntar algo que tiene que ver con la raíz de esta discusión, más o menos desde que
que llega a la presidenta Bachelet a Chile a lanzar su candidatura en marzo del 2013, porque se ha analizado esto como la puesta en práctica de la tesis del descontento con el modelo. Y ahí hay voces que apoyan que había efectivamente y que Bachelet y la nueva mayoría son la respuesta a este descontento con el modelo, y otras visiones que llaman la atención sobre el hecho de que solo 4 años antes se estaba eligiendo un presidente de derecha, que no puede haber un descontento con el modelo si eso pasa de esa manera, y que lo que está pidiendo la gente movilizada a partir del año 2011 no es un cambio del modelo, sino que el modelo funcione mejor para ellos. ¿Cuál es la visión? ¿En qué punto del espectro de ambas interpretaciones se encuentra usted? Interesante lo que tú planteas. Mira, yo creo primero que hay una sobrelectura respecto al discurso, al impacto del discurso de los movilizados, para usar los términos que tú usas. De tal manera que se toma esto del modelo. A mí no me gusta hablar de modelo porque no te permite entender bien la realidad. Te la mete en una camisa de fuerza. Pero el problema no es solamente la gente más movilizada de escuchar lo que ellos plantean. Lo que ellos plantean hay que escucharlo y hay que procesarlo y hay que darle respuesta. Pero hay toda otra gente que también votó por la centroizquierda, que son sectores medios pobres y sectores pobres, que no tienen un interés de un cambio ideológico, que quisieran una sociedad que funcionara mejor, lo público y lo privado, que se controle mejor lo privado, ¿no es cierto? Porque sienten que le meten la mano al bolsillo, y que se mejore también lo público, que el Estado, el ámbito público tenga mejores respuestas de mayor calidad a sus necesidades. Entonces, no es una cuestión modelística, no es una cuestión puramente ideológica, es una cuestión mucho más compleja. Y yo creo que esa respuesta en el gobierno actual se leyó en un principio un poco más ideológicamente, desequilibradamente, diría yo. A mí lo que llama la atención, y lo recuerdo en el gobierno de Sebastián Piñera, lo dijo Longueira, a este gobierno le falta relato. Ganó con una mayoría política electoral, pero no logró hacer una mayoría política y societal. Entonces me pregunto, esta nueva mayoría que abrió sus brazos y abrió su arco político, incluyendo al Partido Comunista y a otros sectores más de izquierda, ¿por qué pierde tan rápidamente esta mayoría ciudadana? Una mayoría ciudadana que hace que la presidenta gane con una amplia mayoría y que la tenía puesta en las nubes casi como un liderazgo incombustible, como se decía. ¿Por qué esta mayoría ciudadana deja caer a aquella mayoría política que elige y que trae de vuelta a Michelle Bachelet? Bueno, pero lo que tú planteas es la gran respuesta que tiene que encontrar este gobierno. ¿Por qué ha sucedido esta situación? A mi modo de ver, yo te he señalado, es mi visión. A mi modo de ver, yo creo que hubo un exceso, yo creo que hubo la teoría del árbol de Pascua. Un árbol de Pascua llenarlo nomás, al que se le llena de cosas. Como dice Arriagada, sí, cuando hay 20 prioridades no hay ninguna. No hay ninguna, sí, claro. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Cuando hay 20 prioridades no hay ninguna. Entonces, primero, no toma en cuenta eso. Segundo, no midió bien el ciclo económico que venía. Lo midió de manera un poco rosada. Tuvimos un problema con el ministro de Hacienda. Un poco rosada. No solo del ministro de Hacienda, porque también el gobierno en su conjunto tiene que estar atento a esta situación. Y tercero, cuando tú propones demasiadas cosas, no mides bien la calidad, en qué ciclo estás haciéndolo. Y segundo, te das cuenta que no tienes bien preparados los contenidos de la reforma, se te producen problemas. O sea, este ha sido entonces un problema de calidad. Ha sido un problema de construcción de la respuesta. Okay. Yo creo que han habido problemas en la construcción de la respuesta. Don Ernesto Tone, muchísimas gracias por estar acá en Desde Gracias Cero. A ustedes. Gracias, que esté muy bien. Entretenido. Buen día, nos escuchamos mañana aquí en Desde Cero. Chau. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. New Mazda 6, potencia tus sentidos.
En cero son las 9, 5 minutos. Ay, tuve que llamar al jardinero, pero no tengo el número. Use el mío nomás, señora. A él los llamo gratis. ¿En serio? Sí, pues tu vecino.